¿ya? Esa va a ser entonces la medida. Los aprovecho a saludar otra vez porque no estaba grabando. Se pajaron. Ya. Bueno. Estamos transformando entonces los textos, pasando de un texto referencial a un texto argumentativo, una secuencia argumentativa. ¿Ya? Para los que les llegó el correo, nosotros hemos estado, vamos entonces, me equivoqué. Tengo que salir de la sala de espera. ¿Ya? Y voy entonces al trabajo en actas. Acá tengo el trabajo en actas y ya hice los grupos. ¿Ya? Tuve que tomar la decisión en el grupo de nuestros amigos cósmicos, ¿ya? De separarlos porque había mucha gente ahí. ¿Ya? Pero ya les voy a dar la instrucción bien a ustedes. Aquí están entonces las actas. Estas son las actas que hay que completar, porque esto voy a evaluar. Voy a evaluar como entrega. Ayer me di cuenta de que teníamos la entrega para ayer. ¿Ah? No me había dado cuenta yo. Sí. Pero tranqui. Ya, si no es tan difícil hacer esto, no es tan difícil. De hecho, van a ocupar el mismo texto que construyeron entre todos, pero la secuencia va a ser distinta. Eso es lo que les voy a pedir. ¿Ya? Pero es un cambio muy leve. Ya, voy a abrir una de las actas para explicarlo. ¿Ya? Esto se llama entonces diagramación de la publicación. ¿Ya? Así le vamos a llamar esto, diagramación. Bien, acá la tenemos entonces, tenemos la secuencia argumentativa a partir de un artículo académico. Voy a hacerlo un poquito más chiquito para ajustarlo. Vamos a ver 90, a ver, 90, no. Sí, con 90 está bien. Tengo varias ventanas abiertas y no veo bien. Ya, tenemos el proyecto entonces, la secuencia argumentativa a partir del artículo académico. Tenemos la fecha del post, la hora de publicación, que ya la vamos a determinar. ¿Ah? El post lo vamos a publicar la próxima semana. Y acá entonces yo les voy a pedir que vayan copiando la secuencia argumentativa. ¿Ya? ¿Qué es esto de la secuencia argumentativa? Ya pasamos entonces de la información textual, ya pasamos de el mero copy-paste de la información y la selección. ¿Ya? Y ahora hay que entonces transformar esa información. ¿Cómo la vamos a transformar? Bajo ciertos principios que están acá abajo. ¿Ya? Bajo estos principios. ¿Bien? Vamos a recordar un poquito entonces de la materia. Dice: la definición de la secuencia argumentativa es un tipo de discurso que engloba las características de otros textos y las complejiza otorgándoles una función argumentativa o apelativa. Ya, recuerden que de acuerdo a la información, nosotros lo que queremos es apelar entonces al lector. Ya, en esta plataforma entonces que nos permite hacer un texto breve, pero conciso, ¿ya? Que va entonces a determinar, por ejemplo, ciertas acciones. ¿Ya? Dice características: el emisor tiene dos propósitos: tomar posición sobre un tema dado y a la vez influir sobre sus interlocutores respecto al tema. ¿Ya? Así que tomen nota, yo voy a tomar nota ahí. ¿Ya? Entonces tenemos que ver en la secuencia, tomar posición, voy a poner aquí tomar posición, ¿ya? E influir entonces, influir en los interlocutores. Estoy tomando nota, ¿por qué? Porque cuando revise ahora las secuencias, el cómo han estado trabajando, voy a determinar eso, si han tomado posición y si tienen algún párrafo que, ¿cómo se llama?, influye en los interlocutores. Eso es importante. Dice: el emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores, se plantean diferentes puntos de vista y se toma posición frente a uno de ellos. Dice: organización textual compuesta por una serie de argumentos o razonamientos que finalizan con una conclusión. ¿Ya? Una secuencia argumentativa es muy breve. De hecho, acá en los posts de Instagram, ¿ya?, en esta parte donde ustedes tienen que copiar y pegar entonces lo que vayan creando, ¿ya?, tiene que haber entonces la hipótesis en la primera diapositiva. En la segunda, una demostración, secuencia argumentativa 1, secuencia argumentativa 2, y la conclusión. ¿Ya? ¿De dónde voy a sacar esta información? De la secuencia más extensa que tengo que estar escribiendo, entonces. ¿Ya? Eso es entonces donde lo vamos a sacar.
Vamos más abajo. ¿Qué es lo que era la definición? Hecho de hipótesis. El hecho de hipótesis es objeto de la argumentación. ¿Ya? Por ejemplo, varios de ustedes tomaron la parte del artículo que hablaba sobre el adultocentrismo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros tenemos una posición, una posición. ¿Cuál es la posición? Criticar el adultocentrismo. ¿Ya? Puede ser criticar, por ejemplo, ¿cuál era la otra posición? Era con respecto a entender a los jóvenes como los principales enemigos, ¿no? De esto. ¿Ya? O entender, por ejemplo, tanto la enemistad entre los jóvenes y los adultos que no nos permiten, por ejemplo, tomar decisiones. ¿Ya? Ahí tenemos dos hipótesis ya. Bien, la demostración está construida, dice por otro lado, por diferentes secuencias argumentativas, ¿ya? Argumentos que ustedes ya sacaron del texto. ¿Ya? Dichas secuencias están formadas por varios procedimientos: clarificación, ejemplificación, explicación, concesión, desmentida, excitación, etc. ¿Ya? Hay varios procedimientos que van a estar entonces implicados ya en la toma entonces de argumentos que ustedes ya hicieron. Y la conclusión constituye la tercera parte, dice, de la estructura de los textos argumentativos. El autor retoma la hipótesis inicial y demuestra su validez en el planteo. ¿Ya? Eso es entonces lo que tenemos que hacer, es un párrafo argumentativo que llama entonces a ciertas acciones en el lector. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan construyendo. Bien, vamos entonces a continuar aquí. Esto es lo que yo voy a evaluar, esto es lo que tienen que ir copiando y pegando la información que ustedes vayan a crear. ¿Ya? ¿Por qué en Drive otra vez? Porque así puedo ver su avance, y eso es importante, ver el avance del trabajo, y perfectamente hacer unas correcciones o algunos comentarios de su escritura. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que practicar en Canva. ¿Qué es lo que es Canva? Canva es una plataforma, ¿ya? Para diseño gráfico básico, ¿ya? Ustedes tienen que entrar acá entonces, voy a empezar a cargar entonces las planillas, entrar y eh, crear entonces un contenido. Se hace la cuenta acá y vamos entonces a crear un contenido. Vamos a plantillas aquí arriba. Y por ejemplo aquí dice redes sociales, historias de Instagram, post para Instagram. ¿Ya? Esto es lo que a mí me interesa. Post para Instagram. ¿Ya? Es bien intuitiva la plataforma. Hay que saber algunas cositas, así que los vamos a, a determinar. ¿Ya? Por ejemplo, tengo que buscar uno que donde yo pueda cargar una secuencia argumentativa. A ver, vamos entonces a buscar. Vemos acá que dice el chat. Ya. Snack de medianoche. ¿Dónde sale? Ah, no, horrible. Vamos a ver más abajo. Vamos a ver más abajo. A ver. Ya, voy a ocupar eh, ya. Vamos a ocupar este. Vamos entonces a ver el tipo de colores que va a ocupar entonces la plantilla y personalizar esta plantilla, como dice acá. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo bueno es que carga entonces las imágenes según el tamaño que tienen que ser subidos en Instagram. Aquí página 2, 3, 4 y 5. Hay que seguir las instrucciones mismas que te da la página. Bien. Sacar la imagen. Vamos a hacer alguno de acuerdo a lo que me presenta el texto. ¿Ya? Puedo, por ejemplo, ir copiando y pegando. Y vamos a poner acá algunos elementos. Voy a hacer así, entonces vamos entonces voy a poner este más arriba. Ya, voy a copiar los elementos que son los elementos gráficos nomás. Esto lo voy a poner al revés. Al revés. Ya.
ponerlo al revés. Ahí. En el costado, entonces, izquierdo, ustedes tienen, por ejemplo, elementos acá. Y pueden buscar algunos elementos que les pueden servir, ¿ya? Para, por ejemplo, señalar algunas cosas, algunas flechas, líneas y formas, por ejemplo, están acá. Elementos gráficos como algunas etiquetas, algunas texturas, por ejemplo. Vamos a poner esa textura acá abajo, la vamos a poner acá. ¿Ya? Acá. Y vamos a poner aquí, entonces vamos a poner aquí esto que está acá. Vamos a poner ahí, vamos a poner el texto arriba, entonces. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahí ustedes van creando algunas de acuerdo a el diseño y de acuerdo también al texto. Es muy importante, muy importante. Más allá, por ejemplo, del diseño gráfico que les estoy mostrando acá, lo que a mí me interesa, a mí más me interesa es el texto. El texto argumentativo que van ustedes a escribir. Eso es lo que más me interesa. ¿Ya? Podría poner eso ahí para concluir y listo. Entonces vamos a ver aquí la diagramación. Aquí dice, debo poner el hecho de hipótesis acá. Voy a poner aquí la hipótesis. Aquí la hipótesis y hipótesis. ¿Ya? No lo tengo que hacer así tan literal, sino que ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? Sí, vamos a avanzar hoy día. Sí, voy a terminar con esto al tiro. Al tiro. Al tiro creo, ya tengo creados los grupos ya. Tengo que, ¿cómo se llama? Les quiero mostrar un poquito esto. Eso es todo. Pegar. Quiero copiar esto. Copiar y lo voy a pegar acá. Hipótesis, entonces, después que va, voy a ver entonces la diagramación. Demostración. Aquí, demostración. Por supuesto que esto tiene que ir implícito. Demostración. Ya. Lo estoy poniendo acá para que vayan viendo más bien las dimensiones del post. ¿Ya? Vamos a ver, argumento 1. Argumento 1. ¿Ya? Argumento 2 y conclusión. Argumento 2, vamos a poner aquí argumento 2 y conclusión. Vamos a poner aquí, entonces, otra página, conclusión. Hay que ponerle gráficos, hay que ponerle monos, hay que ponerle, entonces, acá. Y como ustedes saben, en un post de Instagram, la información es muy poca. ¿Ya? Lo principal es hacer, entonces, el párrafo. ¿Ya? El párrafo, entonces, a mí me va a dar toda la información que yo necesito, y eso es lo importante. Bien, eso, chiquillos, hacerse entonces la cuenta en Canva, trabajar en el párrafo argumentativo que lo vamos a hacer hoy, y por tanto voy a empezar a crear los grupos. Vamos a crearlo, vamos entonces a asignar. Tengo que ver entonces las planillas. Ya, no, esto no es esto que está acá. Bien. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí el Fernando y el José. Fernando y el José. ¿Dónde está el José? Aquí. Ya. Ahí está el primer grupo. Sigamos acá. Entonces, está el Milan, está el José Esteves y no está nuestro compañero ya. Asignar Antonia entonces con... A ver. Ahorita. Natalia. Con... Ahí está. Y Antonia. Estoy asignando los grupos chiquillos.
vamos a bajar acá. Tiro empezamos entonces a trabajar, chiquillos, pero un ratito. Ahí. Ya, vamos a ver aquí. Ya. Vamos a iniciar entonces el trabajo en grupos. Yo los voy a estar visitando. Ya, ahí sí. Plantilla. Bueno, pausa, porque tengo que buscar entonces si es que hice los grupos bien. Grupos, aquí está, grupos. Ya, voy enseguida. Pantalla, please. Ya no estamos Compartir. escuchando, profe. Ahora sí, ahora sí. Ya, gracias. Tengo que hacerlo después, cuando empiezan los grupos, ahí recién puedo hacer que compartan su pantalla. Es que cuando nos metimos, me fui al tiro y salí habilitado y después se deshabilitó. Qué raro. Entonces quedé re loca. Ah, ¿qué pasa con la pantalla? No puede ser. ¿Por qué explota cuando ocupo Zoom? Ah, no puede ser. A ver. Y solo cuando ocupo Zoom, después cuando estoy en Discord no pasa nada. A ver, voy a ver acá. Y a ver si ahora sí. Ay, ¿por qué explota? Y a ver si aquí se ve. No, sí. Puede ser. Todavía no se ve. ¿No? No. Ahora sí. Ahora sí se ve. Dice, Ay, está parpadeando la pantalla. sí. Ya, bien. ¿Cómo estamos? Vamos copiando entonces lo que tenía anteriormente acá, en la parte de la secuencia. ¿Mm? ¿En el Word? Sí. Pero acá nada, ¿cierto? Acá nada. ¿En qué parte? En esto de arriba no se pone nada, sino que No, aquí abajo en diapositivas de Instagram. no, todavía no. Quiero que pongan el párrafo en la parte de arriba. Todo el párrafo, todo lo que han estado trabajando acá en la secuencia. Ahí. Ah, en secuencia argumentativa. Sí, pues, ahí ponen entonces lo de la secuencia y después lo que ya marcaron para el post, ¿ya? Lo empiezan a pegar abajo también. ¿Ya? ¿Se acuerdan que marcaron entonces lo del post? Ahí lo empiezan a marcar. Sí. Ya, vuelvo al tiro. Hola. Aló, profe, me dejó acá solo. ¿Y O tus sea, me dejó compañeros? con el Esteve. Sí, pues es que el Esteve Eh, estaba con el Vicente. Después como que sí, lo po. corregí. ¿Ya? Te voy a cambiar el otro grupo entonces. Como estaban Sí, pues antes. sí, yo era con el José y el Fernando. Sí, pues, sí, espérate. Es que pensaba que iba a llegar su compañero, pero no llegó, pues. Así que, espérate. Fernando, aquí está. Entonces te tengo que cambiar a la sala 2. Mover a la sala 1. Espérate. La sala. Ahí está. Ya. Voy a ir para acá. Ahí llegó. Hola, profe. Hola, profe. Ahora le está diciendo a José que ahora hay que hacer como un párrafo Sí, que resuma sí. todo.
Sí, ¿En sí. qué O sea, dijo que usaran una página web, verdad? sí, ¿O sí, sí. Sí, sí, cuál? pero lo primero que le estoy pidiendo, ¿ya? Es que, a ver, tienen todo el cuadro, ¿cierto? Vamos acá. Sí. Baja un poco más, a ver. Baja. Ya. Bien. Eh, a ver, deja leer el párrafo. Muéstrame más arriba. Ya. Dice aquí. ¿Cómo por ahí? Sí, sí. El tema planteado del fragmento leído es que existe una clara tendencia a estigmatizar o generar comportamientos juveniles, por ejemplo, donde los jóvenes son 10 veces más propensos a contagiarse por lo que salen más sin ningún tipo de sustento. Probable, entonces lo basamos en una creencia generalizada. Ya, mira, en esta parte, ya, pone aquí en la sección elegida, al último, en el punto, acá. No, ¿Dónde? arriba. En donde está el cuadro, aquí. Aquí. Espérate, voy a tomar yo el control de tu PC, espérate. Ya, ya, profe. Espérate, solicitar control. Ahí sí. Aprobado. Ya, aprobado. Espérate. Deja que hay que hacerlo como bien lento. Ah, ya, acá. Bien, entonces acá ustedes tienen que citar la información, ¿ya? Porque aquí está entonces el primer argumento. Entonces, tienen que buscar el nombre de las autoras, porque son dos autoras, ¿ya? Punto, entonces el nombre, ¿ya? En minúscula así, ¿ya? Y después poner una coma, son las dos, y 2020. Parece que el artículo es 2020. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces yo voy a bajar un poquito acá, voy a estar moviéndolo, ¿ya? Dice, el tema planteado en el fragmento es que existe una clara tendencia estigmatizada. Ya. Entonces, en el hecho hipótesis, que es algo muy cortito, ya es no, mejor dicho, se estigmatiza, ¿ya? A los jóvenes, a los jóvenes, se ha estigmatizado mejor, no, mejor, más sencillo, por el hecho de ser jóvenes, ¿ya? Ser jóvenes, vamos a ponerlo bien eso, ser jóvenes, jóvenes, Uy, ¿por qué se me aprieta la mayúscula jóvenes? Se nos ha estigmatizado, estigmatizado en esta pandemia. Esa entonces es su hipótesis, chiquillo. ¿Ya? Ustedes tienen que demostrarme por qué esto. ¿Se entiende? ¿Sí? En un párrafo. Claro, es que esto ya es la construcción del párrafo, esto que estamos haciendo. Ya, te voy a devolver entonces el control, ya ahí está. ¿Ya? Profe, ¿tiene la plantilla de esa tabla que me mostró en clase? ¿De cuál? ¿De la que estaba mostrando recién? Sí, del hashtag y todo eso, el post. Sí, eso se los mandé al correo, está en el Drive. ¿Ya? Ya. Ahí está. Vean aquí en el Drive. En su correo tiene que estar. Sí. ¿Mm? Entonces vayan copiando y pegando y yo voy a estar revisando el párrafo. ¿Ya? Es importante que lo copien ahí porque así yo los puedo ver, los puedo ir corrigiendo. ¿Ya? ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ya vamos a empezar con esa pequeña frase que es nuestra hipótesis. Y después vamos a empezar a cargar los mismos argumentos. ¿Ya? Por eso yo cuando les revisé recién, si se fijan, les separé el argumento de la hipótesis. La hipótesis es, ya, nosotros vamos a estar planteando esto. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar según la secuencia. Eso es lo que estamos realizando. ¿Ya? Entonces, mira, yo te recomiendo dejar la hipótesis solamente lo que puse en negrito. ¿Ya? Y esto, el tema planteado, todo eso bájenlo a la demostración. ¿Ya? Pero está bien. Sí, cuando nosotros hacemos un párrafo así, hay que poner
la hipótesis y después cómo demostrar. Esa es la idea. ¿Ya? Voy a ir a otro lado. Voy a ir a otro lado. Ya, profe. Vale, ¿Ya? gracias. Bien, 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 bien. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos entonces a ver. Uy, ¿por qué falta gente? Gente se desconectó. ¿Se Ya. escaparon? Se escaparon del trabajo. Ya vamos entonces a entrar a la sala 3. El trabajo, noticia estudiante, cuarentena, evolución, estallido social, aprensamiento y justicia, alta tu voz y no sé qué más poner. Hoy son 5. Hola. Caleta. ¿Ah, son 5? Ah, pero esperamos elegir. Ya. Elegir. Ya terminamos ya, avanzamos con Vamos a esto. hacer un sorteo. A ver. El profe podría leerlo y ver si hay que corregir algo. Aquí. Sí, pues sí, esa es la idea. A ver. Sube. Va. Acá está desordenado. Y aquí voy a bajar el ordenema. Ya, a ver. Espérate. ¿Le gusta el nombre de nuestro grupo? Sí. Ya mira, voy a tomar el control del PC. Se puede. ¿Cómo así? Sí, pues. ¿Listo? Sí. Profe, hacker. Muy bien, mira. Fíjate, Ay, qué miedo. fíjate los cambios que voy a hacer, mira. Espérate. Voy a poner una pregunta. Mira, acá. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? Ya, que en los titulares de prensa, ya, veamos aquí, prensa, se infantiliza, ya, a la población juvenil, población. Lo malo es que funciona así como muy lento, juvenil, ya. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden poner, esto se refleja, los siguientes titulares de prensa, ¿cachai? Cabros no se sudan por el chorro, ¿ya? Es que voy a borrar ese porque ese es como bueno, el segundo. Sí. Sí, lo que pasa es que como esto va a ser un solo párrafo, ¿ya? Yo necesito que ustedes los vayan estructurando como por preguntas, ¿ya? Porque recuerden que... Como para incentivar así. Sí, porque recuerden que esto tiene que tener una influencia en el interlocutor. Entonces, yo ¿cómo influyo en el interlocutor? Le hago preguntas. Claro. ¿Entiendes? ¿Te has fijado Entonces, en los titulares? Sí, dime. Sí, que entonces está bien, pero hay que como meter preguntas entre medio para atraer la atención. Claro, háganlo lo más, ¿cómo se llama? Como si ustedes le estuvieran explicando como a un joven, ¿cachai? Que sea Como un niño de atractivo. 3 años. Como un niño más, claro, es que es más simple. Si esa es la idea de transformar la información, ¿cachai? Por ejemplo, en esta parte, esta tensión también se ve presente en los contextos de revuelta popular, ¿ya? Acá podrían poner, ¿te acuerdas lo que sucedió en el estallido? Por ejemplo, aquí también entonces se estigmatizó a los jóvenes, ¿ya? O no se nos dio a entender nuestra opinión, ¿ya? Claro. ¿Cachai? Y al último, por ejemplo, voy a poner acá, podrían poner ustedes algo como la solución, coma, no es entendernos como niños, poner niñas, o ustedes pueden poner niñas si quieren, ¿ya? La solución no es entendernos como niñas, ¿ya? Coma, sino, ¿ya? Darnos espacios para comprender los peligros de la pandemia, y también peligros, las oportunidades. Y una cosa así como hacemos la voz, una cosa así. Después nos van a demandar por incentivar el caos. Esa es la idea. No, pero no tengo plata para una demanda.
¿Ya? O alza mejor. Alcemos es como alza con Z. Alza tu voz. Ya, ahí está. ¿Ya? A ver, vamos a ver si recuerdan cosas de segundo básico. ¿Por qué alcemos se escribe con C y alza con Z? Por el... ¿Mm? Ay, la conjugación gramatical. Por supuesto. ¿Ver? Ya, hay un cambio entonces gramatical. La Z se cambia por la C. Ese es cuando, por ejemplo, se transforma en un verbo. ¿Ya? Bien, Alza. chiquillas, vayan eligiendo entonces los 5 hashtags acá y vayan Ah, tomando... pero tiramos los medios hashtags. Ya, No sé si adolescente. los tiramos por tirar porque no sabíamos que, o sea, pensamos de que había que poner varios para que hubiera mayor impacto en los posts, pero no, si podemos sacar 5 ¿Ya? perfectamente, si era como para llegar a más. O mira, como ya está hecho esto, yo te recomiendo es que bajemos acá, elijan los 5 y esto igual los vamos a poner. Los ponemos, pero los ponemos en la secuencia, abajo de la secuencia. ¿Cachai? Y los Ah, ya, ya, ya. 5 que pongan ahí lo pueden poner directamente en el post de conclusión. Ah, ya, ya. Entonces en ¿Ya? el pie de foto ponemos el resto. Sí, po. Sí, Sí. eso Ah, ya, ya. está, ya porque ya está hecho, ya, ¿para qué lo van a borrar? Ya. Vayan Ya, ya. entonces redactando, espérate, déjame ver un poquito más. Yo estoy bajando tú, yo estoy bajando. No, está bajando usted. Ay, ay, ay. Bien. Ya. Que ahí está más ordenado porque arriba es como que no cuadraba muy bien Ujú. la secuencia, entonces lo ordené ahí. Sí. Sí. Ya. Y ahí está la conclusión. Ya. No sé si estará muy, o sea, buena. Así Dice, que aproveche, por favor. según las autoras, los jóvenes se ven frente a la crítica de la prensa. Ya. Bien. Acá, por ejemplo, cámbienlo a no queremos más críticas. No queremos más críticas, entonces, no queremos más críticas infundadas de la prensa. ¿Ya? Entonces esto pueden ustedes ponerlo incluso con signos de exclamación. ¿Cachai? ¿Le podemos poner los emojis ahora? Así como ya. Listo. También. A ver, para elaborar repertorio de atributos ideológicos simbólicos sobre la construcción juvenil en la sociedad. ¿Ya? Sí, está bien. Por ejemplo, acá los jóvenes no somos apáticos ni anónimos. Los jóvenes, jóvenes no somos ni apáticos ni anónimos. Así como es posible apreciar cómo coexisten en la prensa de distintas formas, ya, dando la mirada. Ya. Bien. Ya por supuesto hay que revisarlo y hay que, ¿cómo se llama? Plantear una redacción más coloquial, más amena con un lector, ¿ya? Y que tenga que ver con la influencia. Ustedes tienen que pensar que en su redacción ya quieren provocar cosas, provocar que el otro haga acciones. Esa es la idea. ¿Sí? Sí, está como muy esquematizado. ¡Ay! Esquematizado. Claro. Sí, porque todavía, mira, todavía tiene mucha presencia ya del paso 1, que fue extraer información. Pero después ustedes los tienen que ir, ¿cómo se llama? Tienen que ir puliendo la redacción, ¿ya? En base a lo que ustedes van a poner, ¿ya? Y en base a la influencia que quieren ejercer. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Ya voy a ir a otro lado. Sí. Ok. Falta una coma. Bueno, chiquillos, Tratando el neoliberalismo. Ahí falta una coma. Ah, ¿quién me va a compartir la Del- pantalla para ver qué están haciendo? yo le comparto. Ya. Ahí Pero, Oye, está. hay pero no mucha que se gente. podía meter al acta. Ah, sí, pero prefiero verlo acá con ustedes también. Ya. Ya, a ver. Ahí está, La ya. verdad que puedo escribir. Bien. Pero sí. Repertorio de imágenes culturales, sí, según las autoras.
Ya, la accesibilidad. Bien, bien. La forma de movilización, ¿no? Profe, no entendí esa cuestión de las horas de publicación. Ah, no, pero eso después lo vemos, cuando tengamos ya listo. Ya listo, vamos a ver la hora de publicación. Ya. Pucha, me estaba calentando la cabeza por eso. No, tranqui, tranqui, tranqui. Ya, si eso Una pregunta, ¿y esto de ciudad de Internet que hay que hacer acá? Mira, acá lo que tenemos que hacer es seleccionar, ¿ya? Desde el párrafo argumentativo. Mira, sube un poquito más. Sube un poquito más. ¿Ya? ¿Qué cosas van a ir en el post? Que son muy chiquitas. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Mm. yo les voy a aportar aquí. Espérate, dame el control. Ahí sí. ¿Ya? Listo, listo, listo. Vamos entonces acá. Voy a bajar un poquito aquí. ¿Ya? ¿Ya? Cuando nosotros estamos haciendo un párrafo argumentativo, tenemos que ver la hipótesis al tiro. ¿Ya? Y es básicamente lo que ustedes están proponiendo. ¿Ya? Si yo les pregunto con palabras súper simples, ¿qué es lo que ustedes proponen en el post? ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Mm? ¿Qué me podría responder a esa pregunta? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Sí, Una pregunta. Quiero mostrar cómo o sea, el Estado en general mira como en menos a los jóvenes, ya, bacán, no los bacán. tiene tanto en cuenta. Ya. El Estado nos mira en menos, menos, y no somos, y los jóvenes, vamos a poner aquí, y los jóvenes no somos parte de las soluciones en esta pandemia. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta es la hipótesis. ¿Ya? Yo tengo Ya. que preguntar entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me mira en menos el Estado? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ya los investigadores proponen pensar sobre las formas de movilización de los jóvenes. Ya, acá, por ejemplo, yo les recomiendo ser un poquito más coloquiales en lo que están diciendo. Aquí hay como mucha Ya. presencia del texto, pero está bien, porque Sí. no estamos acostumbrados como a reelaborarlo. Ya, mira, reelaboremos este párrafo de acá. Dice, los investigadores proponen pensar sobre las formas de movilización de los jóvenes. ¿Ya? Voy a poner una pregunta, voy a empezar con una pregunta. ¿Perspectiva podría ser? ¿Mm? ¿Cómo? Perspectiva de los jóvenes. Ya, ya. Bien, bien, bien. Voy a poner cómo en la prensa se visibiliza. ¿Cómo crees? Voy a poner cómo crees, porque recuerden que esto va dirigido. ¿Cómo crees que se visibiliza ya a los jóvenes? Visibiliza, dilo bien. Visibiliza a los jóvenes en la prensa. ¿Ya? Veamos acá, dice, los investigadores proponen pensar sobre las formas de visibilización de los jóvenes por la prensa escrita digital mediante la pandemia. Nos demuestran que la visión de los jóvenes en esta escritura digital, esto conlleva los conflictos de generalización. Ya, entonces, se muestran a los jóvenes, vamos a poner aquí, se muestran infantilizados y sin voz. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me puedo preguntar más abajo por qué. Fíjate que lo que estamos haciendo, estamos sintetizando las ideas. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces aquí los medios de prensa crearon un repertorio de imágenes culturales, una serie de atributos ideológicos y simbólicos sobre la construcción juvenil. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Según las autoras, ¿ya? La accesibilidad a través de las páginas web fueron de gran relevancia a causa de la mayor posibilidad de ser leídas durante los tiempos de pandemia. ¿Ya? Aquí hay que darle una causa. Según las autoras, entonces, la accesibilidad de las páginas web. A ver, rescatemos esta idea. Fueron de gran relevancia. Relevancia para entonces, a ver, posibilidades de ser leídas en tiempos de pandemia. Ya, esta relevancia, ¿por qué la rescatan ustedes, chiquillos? ¿Tiene que ver con los estereotipos o tiene que ver como por incluir la voz de los jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Que las redes sociales se podría decir que, no sé, aumentan como la escucha
no sé, de las personas, de los jóvenes, Ujú, de ya, las a ver. opiniones de los jóvenes. Ah, buena, buena, buena. Sí, ya, las páginas fueron de gran relevancia. Entonces, para cambiar, cambiar esta posición, entonces, esta posición de prejuicios frente a lo juvenil. Juvenil. Veamos, analizar las formas de utilización en el marco comunicacional de la prensa respecto a la idea de la juventud, permite develar las formas de nombrar, asignar. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a poner esto como darse cuenta. Darse cuenta. Como darse cuenta. Darse cuenta de la visibilización. Darse cuenta. Bien, bien. Dice, por lo visto podemos concluir que hay una mirada negativa en la acción. Divulgando una imagen desinteresada. Ya, muy bien, divulgando una imagen desinteresada. ¿Y qué podrían hacer ustedes, chiquillos, para cambiar esa imagen desinteresada de la prensa? ¿Qué podrían ustedes aportar ahí? ¿Mm? Recuerden, hagan como un llamado hacia que no suceda esto, hacia que no suceda, por ejemplo, esto de la ambición desinteresada. ¿Ya? Pero voy a ayudarlos acá, por ejemplo, podrían concluir con, en realidad, no todos estamos desinformados o no interesados con lo que pasa. Punto. Los jóvenes no somos parte del problema, sino podemos ser parte de la solución. Porque eso es lo que me imagino que están viendo ustedes, pues están viendo que la prensa entonces, ya que el Estado nos mira en menos, ya. Vamos a poner mejor la prensa en vez del Estado. La prensa. Vamos a poner aquí entonces la prensa. Ya, la prensa nos mira en menos y los jóvenes no somos parte de las soluciones en esta pandemia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Entonces empiezan aquí el por qué y dan entonces los argumentos. Para luego entonces terminar con un llamado de acción, porque es no verlos así. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. Sí, se va entendiendo. ¿Ya? Muy bien. Recuerden entonces que esto hay que volver a redactarlo, pero hay que redactarlo ¿cómo? ¿En base a qué? A que ustedes están tomando una postura frente a lo que dice la prensa, ¿ya? Y quieren influir entonces en los interlocutores, en sus mismos compañeros que van a leer esto, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo, vayan revisando cada argumento y vayan redactando como si le explicaran a una persona el por qué no, ¿ya? El por qué se les mira en menos a los jóvenes y por qué esto está mal, debería cambiar. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillo? Sí, profe. Sí. Ya, mira, voy a bajar acá, entonces ya una vez que tengan ustedes redactado, vamos copiando algunos elementos de la hipótesis, de la demostración, de las secuencias acá. Y eso es el trabajo más que nada. Por ejemplo, yo voy a copiar acá esta parte de aquí, la hipótesis. La prensa nos mira en menos y los jóvenes no somos parte de las soluciones en esta pandemia. Esa es la hipótesis. Entonces ustedes igual la pueden como transformar, redactenla mejor. ¿Ya? Entonces la copio acá, porque esto sí o sí va a ir en la diapositiva de Instagram. Eso sí o sí. ¿Ya? Y después tienen que empezar con las demostraciones, la argumentación y ir desglosando entonces su texto. ¿Ya? Pero ojo, el post de Instagram es mucho más breve, si ustedes se fijan, porque no puedo presentar todo el argumento. ¿Ya? El argumento va a estar en la parte que acompaña entonces el post.
¿Ya? Mm. Eso es importante. ¿Ya? Bueno, chiquillos, sigan trabajando. Bueno, ¿tienen alguna duda al profe. respecto? ¿Sí? No, o sea, entonces vamos a tener que publicar esto. No vamos a tener que exponerlo en la, o sea, ¿es publicarlo en el perfil o ponerlo en la historia? La idea es publicarlo, pero yo voy a ver si creo un Instagram para como el curso y lo etiqueto a ustedes, y eso se lo voy a decir el lunes. El lunes voy a Ya, decir, profe. espérense. Pero póngale empeño aquí en la redacción, y también es importante que lo hagan acá en el Drive para yo también darles algunas sugerencias después. Aquí está. Entonces ahí le entregué al José el poder. Ya voy a ir a otro lado. Ya. Vamos a ver. Ya, profe. Hola, chiquillos. ¿Aló? Hola, profe. Profe, ¿Pantallas compartidas? ¿No? Para revisar. Vayan compartiendo la Puedo pantalla. compartir. Estoy escribiendo el resumen, sí. Ajá. Voy a poner el nombre del científico. Ay, ay, ay. Llevo poquito, pero trabajo con esto. Ya, muy bien. Pero recuerda hacerlo en el Drive para yo después verlo. no, si eso después se copia y Es se que pega, después lo voy a profe. copiar y pegar. Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien. Ha visto incrementar el último tiempo la pandemia. El tema de las fiestas clandestinas se atribuye a los jóvenes cuando no. Así. Bien, 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 bien. No. Aquí tengo el. Ya, entonces aquí, bien, Sí. entonces pusieron aquí, muy bien, está bien hecho. Ya faltan algunas cositas de redacción, pero, por ejemplo, puedo visualizar inmediatamente la hipótesis, eso es bueno, ¿ya? Ujú. Y aquí me imagino que donde vas a hablar del infectólogo vas a poner un argumento, Sí, sí. No, ¿ya? es lo que dije. Sí, sí. Yo te recomiendo, espérate, dame un poquito el control, acá, ya, ahí está. ¿Ya? Terminar con algo así como esto, mira, como en conclusión, ¿ya? Vamos a ver, las fiestas clandestinas no son el problema, no son el problema en sí, ¿no? sino que los jóvenes no hemos tenido voz en esta pandemia, ¿ya? Pandemia, punto. Entonces, por ejemplo, con un llamado a la acción, súmate a pensar las cosas de otro modo. Pero, profe, Ah, dígame. ¿cómo puedo dejar en claro ahí que parece como que estuviera así como justificando las fiestas clandestinas? Entonces no quiero hacer eso. Ah, no, pero ¿cómo se llama? Tranqui, sí, esto lo vamos a ver en el medio de la redacción. No estamos justificando la fiesta clandestina, sino que estamos diciendo que eso no es el problema, fíjate. Dice en conclusión, las fiestas clandestinas no son el problema en sí. El problema no es la fiesta, ¿sí? Sino que el problema es que ustedes no han sido parte de la solución. ¿Sí? Ya. Ese es entonces es como la hipótesis que puedo ver acá. Y como yo deseo que ustedes concluyan es así, como de esta forma. ¿Ya? Súmate a pensar de otro modo, como cuidémoslo juntos, una cosa así, que son esos los llamados al interlocutor, ¿ya? Que eso también es parte del mismo párrafo. Ya recuerden que este párrafo está construido de la siguiente forma. ¿Ya? Ustedes sacaron información referencial del paper de investigación, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y ahora lo vamos a transformar, ¿ya? Mediante la argumentación, y yo necesito que haya como referencias al lector, ¿ya? Que el lector haga cosas. Ya. Por ejemplo, aquí, en conclusión, las fiestas clandestinas no son el problema en sí. Podríamos poner, dado tu inquietud, podríamos poner como, no son el problema en sí, dado que hay muchos de nosotros que quieren buscar
buscar otras soluciones. ¿Ya? Y ahora entonces los jóvenes. ¿Ya? Ahí queda mejor, ¿o no? Ahí se entiende que no estamos justificando, sino que queremos pensar las cosas de otro modo. ¿Ya? Y ese entonces es el motivo también de este trabajo, pensar las cosas de otro modo y que ustedes tengan, construyan un párrafo para que el interlocutor transforme, por ejemplo, su concepción sobre lo que ha sucedido en la pandemia. ¿Sí? Ujú. Eso es. Sí. Ya, Y mi sigan compañero trabajando. está haciendo lo de Canva, no sé si tienen alguna duda, si lo puedo ayudar. ¿Cómo? Que mi compañero está haciendo lo del Canva, no sé si tiene Ya, alguna ya. duda. Ya, pero, a ver, lo principal, ahí yo le mostré lo de Canva, pero terminen primero el párrafo. Eso es lo que a mí me interesa más. Ujú. ¿Ya? Porque lo de Canva se puede hacer en un rato, nomás es copiar y pegar lo que ustedes ya tienen en el párrafo. ¿Ya? Así que te falta aquí, mira, aquí te falta la parte de los argumentos, desarrollo los argumentos, y después le da una revisión general, si es que está bien redactado, si es que está todo bien. ¿Ya? Y Ya. después lo pegan en el Drive. ¿Bien? Eso es. Sí. Voy a ir al otro lado. Ya terminamos ya. Hola. Profe, miren nuestra obra magna. Hola, Voy a profe. alejarlo. Ajá. Ay, no puedo Oh, alejarlo. profe, llegó otra vez. No, Ya. ¿Qué le parecen los emojis? Voy a tomar el minuto porque tengo que detener la sesión. Espérate. no, ¿verdad? Sí, pues ya está No, en no la se hora. después lo va a revisar. No, si lo estoy revisando ahora. Tengo un minuto. Ah, ya. Ya. Ok. Hazme un zoom que no alcanzo a ver. Puchis. Ya, está bien. Bien. Ya. Falta un Un poquito. bebé. Está bien. Hay un gato ninja. El bebé. Y hay un gato ninja. El impacto con una explosión. ¿Ya? Ya, excelente. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Igual lo tengo que revisar Nice. mejor, ¿ah? Pero Ah. si está aquí- Y ahí todo mal. No, Pero No, bravo. ahora el bebé lo No, pues si mejor. tengo que detenerme a leerlo, si tengo que detenerme, pero está bien, se ve bien. ¿Ya? Ya. Mientras esté en el Drive, yo lo puedo revisar en otro tiempo, entonces ahí les voy a dar quizá otra recomendación, pero se ve súper bien. ¿Ya? Ya. Vamos a regresar a los grupos. A ver. Perdón, ahora sí. Chiquillos, falta tiempo, pero no se preocupe. Hay tiempo todavía. Recuerden que vamos a seguir la próxima semana. ¿Ya? Pero ya hemos avanzado entonces en el párrafo. Lo importante es irse corrigiendo en la escritura, ¿ya? Y después, esa escritura, seleccionar las partes más importantes y llevarlas entonces al post de Instagram. Eso es importante, ¿ya? No borre nada, está bien. ¿Bien? Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengamos fin de semana. profe. ¿Ya? Chao, José. Chao. Chao, profe. ¿Ya? Chao.